Buenos días, hermanos. Buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a dar comienzo a nuestro culto de hoy. Como podrán ver, estamos sin los altavoces, pero hemos oído de lo que nos comentó nuestro pastor el domingo pasado sobre el tema de la visita que estamos teniendo. Creo que todos somos conocedores de la situación. La visita que estamos teniendo de el tema del sonido. Esta semana hemos estado haciendo una serie de trámites, ha estado el ayuntamiento un poco asesorando sobre cómo reconducir la situación y bueno, nos han dado una serie de acciones que deberíamos tomar, entre otras, de momento digamos, limitar el uso de altavoces. Entonces, como dijo el Señor, vamos a caminar dentro de las ordenanzas. No obstante esto, estamos tomando acciones, estamos comprando una serie de equipos para adecuar el tema del sonido, hacer mediciones, todo eso lo estamos haciendo. Esperemos, si Dios quiere, esta semana para poder tener una condición, digamos, más adecuada para sin ningún problema seguir teniendo el avance de la educación. Pero como bien decíamos el domingo pasado, pues esto no sea motivo de perder el gozo que tenemos en el Señor. Nada más seguir alabando, bendiciendo y santo. Lo que es importante es el Señor. Y descansar en la confianza de que el Señor en todo momento está en control de todas las cosas. Amén. Así que poner esto en manos del Señor. No sabemos qué propósito tiene el Señor con todo esto, pero bueno, sabemos que el Señor es fiel y verdadero. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados sois cuando por os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos y gozarnos en el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios todopoderoso. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Padre, y nada está de tu control, Señor. Queremos poder delante de ti, Señor, juntos, Señor, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos dirijas, Señor, y que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, sea para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a alegrarnos y a gozarnos en el nombre de Jesús. Amén. Eres por quien yo vivo.
Gracias.
Padre, nos rendimos a tus pies, Señor, reconociendo tu majestad, Padre, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Y esta mañana, Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Tu pueblo se une, Señor, para decirte gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, somos grandemente bendecidos, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. El Señor es un Dios hermoso, es un Dios incomparable. Esta canción hace acordar de dónde el Señor nos sacó, a dónde el Señor nos trajo. Y nuestro Dios es un Dios de propósito. Yo creo que estamos aquí representando muchas nacionalidades. Todos venimos de un lugar distinto, pero no venimos por casualidad. Venimos por un propósito. Y Él es fiel, va a cumplir ese propósito. ¿Quién cree esto? Es fiel, va a cumplir ese propósito. Pueden venir muchas adversidades como ahora esto. ¿Qué se compara al Señor? Nada. Es un problema en el camino que nos va a ayudar, nos va a edificar, nos va a unir. No vamos a perder este tiempo de intimidad con el Señor, porque yo veo tantas caras aquí, tantos propósitos que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y si aún no le conoces, te invito a que en esta mañana te entregues al Señor. Deja que Él entre a tu vida. Él te va a sorprender en gran manera, porque no hay incomparable a Él. Él es el que nos cura, nos restaura, nos sana. Nada se compara de nuestro propio dolor. Nuestro propio dolor, porque Él entregó a su Hijo. ¿Cómo no vas a saber lo que es el dolor? Entregó a su propio Hijo en la cruz, por amor a nosotros. Yo te invito en esta mañana que cantemos juntos. Igual el Señor nos está llamando a unirnos en oración y adoración, clamando para que sobrepase estas paredes, llegue a esa persona que tenga que llegar, si así el Señor lo quiere. Pero por sobre todo eso, que nuestro corazón esté aquí delante del Señor, diciéndole: y te necesito en esta hora, te necesito en esta mañana, y no solo hoy, te necesito cada día de mi vida, porque no me quiero ir como entré, ni quiero vivir mañana como hoy llegué. No quiero eso. Dile al Señor esta mañana: ven a mí, Señor, y toma mi corazón. Vamos a cantar a este Dios incomparable, todos juntos. No hace falta tantos instrumentos. Amén. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Hermoso eres, Señor, hermoso eres, Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, hermoso eres, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermoso eres tú, papá. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque nos dejas disfrutar de tu presencia. Padre, cuántos corazones hay aquí cargados y necesitados de tu amor, Señor. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú rompas las cadenas de nuestra vida, Señor, de nuestros corazones. Aquello que nos ha atado por tanto tiempo, Señor, que no nos dejaba ir a ti, Señor. Gracias por tu amor y por tu gracia, Señor. Gracias porque nos has traído hoy aquí. Porque no estamos en otro lado, ni estamos en un bar, ni estamos con la familia, estamos aquí con la familia en la fe, disfrutando de tu presencia, Señor. Muévete en medio nuestro, destroza nuestros corazones, Señor. Recíbelo porque queremos que tuyo sea, Señor. Entra en nuestra vida. Clamamos en tu presencia en esta mañana, Señor. Sabemos que tú harás grandes cosas en Segorbe. Sabemos y creemos que tú harás grandes cosas en cada uno de nosotros, Señor. Pero tenemos que creer en ti, en que tú lo harás. Y esperar
en tu tiempo, en este proceso, Señor. Clamamos a ti, único Dios verdadero, para que las personas que nos pongan trabas en esta hora puedan creer que tú eres Dios. Que no hay nada que se te pueda enfrentar a ti, porque eres el único Dios verdadero. Rey de reyes, creador del cielo, creador de la tierra, ¿quién va a impedir que nosotros te adoremos en esta mañana? Pero clamamos y amamos, Señor, porque tú nos mandas a amar, en medio de la maldad también amar, porque tú harás lo tuyo y nosotros solo clamamos a ti para que se haga tu voluntad en medio de esta situación, para que se haga tu voluntad en medio de nuestra vida, Señor. Toma el control de tu iglesia, Señor. Toma el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, Señor. En tu nombre bendigo a cada uno de los que están aquí, porque sé que te necesitamos, Señor. Hay muchos de los que están aquí que no se animan a entregar su vida a ti, pero saben que te necesitan para seguir caminando, Señor. Un día nosotros te pedimos, Señor, que camines con nosotros. Déjanos estar a tu lado, déjanos estar a tus pies, porque no queremos volver atrás. No queremos volver atrás. Gracias por tu presencia esta mañana, Señor. Gracias por darnos de ti. Gracias por darnos de ti. Disfrutamos de tu amor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Señor, aleluya a tu nombre. Lo siento siempre. Me consumo la muerte asiste. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el
Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Hermana Liz, quiero orar por la ofrenda. Padre, seguimos alabando tu nombre, glorificándote, Señor, dándote gracias por tu mucha misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de podernos congregar en tu nombre, Señor. Como hemos dicho, lo más importante, Señor, es alabarte a ti, Señor. El estar en tu presencia con corazón humillado, Señor. No importa, Señor, lo que este mundo diga, Señor, porque tus hijos van a seguir alabándote, Señor. Como tú te mereces, Señor, como tú quieres, Dios mío. Por eso te ruego que tengas misericordia de aquellos que van contra ti, Señor. De aquellos que no reconocen que tú eres el único Dios verdadero y que no hay cosa más hermosa que poder alabarte a ti, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú nos provees, Señor. Gracias porque tú siempre nos das en abundancia, porque eres Jehová Jireh, Señor. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de aquellos que no tienen, Dios mío, que también les proveas, Señor. Que bendigas esta ofrenda, Señor. Y que, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor, para que tu reino se extienda, Señor, en todo lugar, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Niños, niñas. Te pedimos, Padre, que seas tú trayendo, Señor, en ellos una conversión, Señor, que ellos
queremos pedirte también por nosotros, pasadores de maestros, que nos ayude, Señor, a ser, Señor, buenos administradores, Señor, de tu gracia, Señor, y llevarles la palabra con amor, Señor, con paciencia. Que podamos, Señor, ser pasos, Señor, útiles en tus manos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Todavía quedamos aquí, ¿eh? Pero unos cuantos todavía quedamos. Muy bien, hermano. Después de habernos dedicado, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor, ahora vamos a escuchar su santa palabra. Hoy nos comparte nuestro hermano William, así que ponemos delante del Señor. Gracias, Pedro. Buenos días, hermano. Buenos días. Dios le bendiga. Amén. Espero que no tenga un espíritu apocado hoy, pero el Señor los anime un poco. Hemos cantado que Dios es hermoso, que es inigualable, que es incomparable. Y ojalá esa sea la oración de todos y en verdad esa sea la realidad de nuestras vidas. En la vida a menudo nos encontramos con momentos de incertidumbre y de preguntas profundas, más aún cuando a veces pasamos por desiertos, por dificultades, por tragedias, o cuando enfrentamos la muerte. Y nos preguntamos, ¿quién es Jesús realmente? ¿Es el Mesías prometido? ¿O cómo nosotros reconocemos su obra en medio de nuestras dudas y expectativas? En el libro de Lucas encontramos la historia de Juan el Bautista, de los mensajeros de Juan el Bautista. Él envió a sus discípulos con una misión, a preguntarle a Jesús sobre su misión y sobre su identidad. ¿Y cómo nosotros podemos responder a su obra en nuestras vidas? A través de esta historia aprenderemos que Jesús cumple con la profecía del Antiguo Testamento, realiza milagros, trae esperanza, cumple la profecía, realiza milagros, trae esperanza, pero también enfrenta escepticismo y crítica. Vamos a sumergirnos en este texto para descubrir el mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y este mensaje sigue siendo el mismo, el de arrepentirnos y convertirnos. Allanemos el camino porque el reino de los cielos está entre nosotros. Te invito a que me acompañen al libro de Lucas, en el capítulo 7, del versículo 18 al 35. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres de Juan vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite, en los palacios de reyes están. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Verso 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor añada bendición a su palabra. El Evangelio de Lucas fue escrito en el primer siglo. Es probable que Lucas no haya conocido personalmente a Jesús, pero como era un converso consagrado de la iglesia primitiva, acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Lucas llegó eventualmente a la convicción de que era necesario establecer un relato cuidadosamente investigado de la vida de Cristo. En este pasaje, Juan el Bautista ya está en prisión. Históricamente sabemos que Juan fue arrestado por Herodes Antipas debido a su valiente denuncia del pecado de Herodes con la mujer de su hermano. Pero por otra parte, el pueblo judío esperaba un Mesías poderoso, un líder político y militar que libraría a Israel del dominio romano y restauraría el reino de David. Y en ese contexto, por un lado dudas y por otro expectativas. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de esta mañana compartir tu palabra, Señor, la cual hacemos con reverencia, con temor de ti y con mucha responsabilidad. Yo te pido, Señor, que yo sea un barro útil en tus manos, útil para la gloria y la honra de tu nombre. Permite que tu palabra, Señor, sea tratada, sea usada de la manera correcta, Señor, que yo no le añada nada ni le quite nada, Señor. Que todo, Señor, lo que hagamos en esta mañana sea para la gloria y la honra de tu nombre. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, prepara nuestros oídos, prepara, Señor, nuestros ojos para verte a ti y a ti resucitado, Señor. Que nosotros muchas veces tenemos dudas, tenemos altas expectativas o expectativas erróneas de quién realmente eres tú. Háblanos en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, estar con un corazón humilde, que seamos bienaventurados y pobres de espíritu, Padre, para recibir tu palabra. Saber que no tenemos nada de valor que traerte a ti, sino un corazón contrito y humillado. Glorifícate, Padre, en medio de nosotros. Que tu palabra sea la necesaria para la edificación, para la confortación, Señor, de tu iglesia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Y dice que los discípulos de Juan contaron todos los milagros que ya Jesús había hecho. Si vemos un momento, si vemos por un momento unos versos antes, dice ahí cuando Jesús sana al ciego del centurión, cuando Jesús resucita a la viuda de Naín, esas son las cosas que ya habían acontecido. A eso que se refiere cuando dice, y los discípulos de Juan le contaron las nuevas de todas estas cosas que ya habían pasado, ¿verdad? Porque Juan estaba en la cárcel, y no como ahora que tenemos toda la tecnología, que conocemos todas las noticias de primera mano, en ese tiempo no se podía conocer tan rápido. Y Juan escucha en la cárcel lo que Jesús había estado haciendo. Y dice también que su fama crecía. Dice que se extendió, en el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Jesús crecía en fama, ¿verdad? Como mismo el Juan Batista dijo una vez, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Qué bueno que Juan no tenía problemas de protagonismo, ni de robar la gloria de Dios. Pero Juan sí tenía una cosa, tenía dudas. El profeta de Dios tenía dudas. Y en la cárcel él manda, comisiona, después que Dios le trae la noticia, comisiona a dos de sus discípulos, imagino que los más cercanos, no sé, y le dice, le manda este mensaje. Y el mensaje para Jesús es este: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? El profeta de Dios, porque es un profeta, porque Jesús mismo
dijo que era un profeta. Dice que el mayor profeta ha sido él. Tenía dudas. Nosotros también podemos tener dudas, por unas expectativas altas, ¿verdad? O a veces tenemos una expectativa de Jesús y Él no la cumple, y nos frustramos, y dudamos, y vamos y le reclamamos a Él, porque Él no hace lo que yo quiero, lo que yo quiero. Él no hace las cosas de la manera que a mí me gustaría que las hiciera. Hasta Juan tenía dudas. Las multitudes que Jesús atraía vacilaban entre un apoyo entusiasta y un rechazo categórico de su persona. Evidentemente algo de esta controversia llegó a afectar a Juan. Juan, el que lo había declarado el Hijo de Dios, el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía dudas. Pero me gusta mucho la respuesta de Jesús. Jesús lo tranquiliza con una referencia directa a las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías 61. Y esa es la profecía que Jesús comienza su ministerio. Isaías 61, ¿verdad? Pero también lo lleva y lo hace referencia a Isaías 35. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a buscar Isaías 61. Y el texto paralelo también lo conseguimos en Lucas 18 al 19. Vamos a leerlo en Lucas. Vamos a leerlo primero en Isaías 61. Un pasaje que todos conocemos. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detiene. En Isaías está todo el... Pero si vamos a Lucas 4, del 18 al 19, Lucas se refiere a este texto. Dice lo mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y ahí seguía, en el texto del Antiguo Testamento dice el día de venganza. Pero Jesús, cuando se cumple esta profecía, él dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, porque el día de venganza era para después, para su segunda venida. Este era el momento de predicar las buenas nuevas de salvación, de vendar, de darle vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos, de predicar el año agradable del Señor. Juan el Bautista, en la cárcel con dudas, él no renegó de Dios, no renegó de lo que él sabía, no renegó de su ministerio. Él fue a dónde? Él fue a la fuente. ¿Quién era la fuente? El Mesías, ¿verdad? Esa es nuestra fuente. Él fue directamente a la fuente para aclarar sus dudas. Nuestra fuente es Cristo. Nuestra fuente ahora es su palabra. Nuestra fuente ahora es la profecía ya cumplida. Nuestra fuente ahorita es su obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Todas esas promesas que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son nuestra fe. Y ese es el llamado ahora a nosotros. Que con dudas, que con expectativas, que con temores, que con dificultades, que con pruebas, que en el desierto nosotros vayamos a la fuente. Porque Jesús no le recrimina su duda, no, que él fue directamente a preguntarle. ¿Amén? Y Jesús no responde directamente con un sí ni con un no. Él le responde con hechos, con señales, como lo nombraba Marcos. Marcos decía que los milagros de Jesús eran señales. ¿Y eso qué hace? Quizás avivar el corazón de nosotros. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando recordamos que Dios cumple su palabra, que no es hombre para mentir, eso nos da un chico de nosotros. Cuando estamos abatidos, cuando estamos temerosos, al recordar su palabra, al recordar su promesa, al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, nos va a animar, nos va a liberar del temor, nos va a dar nuevas fuerzas. Dice, Jesús no responde con un sí ni con un no, sino que dice que sanó a los enfermos. En el versículo
dice que en esa misma hora Jesús en presencia de sus discípulos. Recordemos que los discípulos de Juan el Bautista habían ido por lo que ya él había hecho anteriormente, porque había resucitado la vida de Naín, pero en ese mismo momento, imagínense la gracia de Dios, el amor de Jesús por Juan y por las personas que estaban ahí, porque había una multitud de publicanos, de fariseos, el pueblo. En esa misma hora dice que él sanó a las personas. O sea que Jesús siempre, a mí me gusta repetirlo una vez que lo prediqué, Jesús lo que él decía, él lo hacía. Si él decía que él era la luz del mundo, él le daba la vista a los ciegos. Si él decía yo soy el pan de vida, él alimentaba a los hambrientos. Es lo que había dicho en teoría, él lo realizó en la práctica. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, en el versículo 21, de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Jesús en presencia de sus discípulos se revela como el Mesías prometido, como yo soy. No necesita un signo, necesita ver mis evidencias, necesita ver mis hechos. Así nosotros hoy en día. No necesitamos que Dios esté constantemente respondiendo. Ya Él se ha revelado en su palabra. Ya Él nos ha dado promesas. Ya Él nos ha hablado. Y nos habló a través de su Hijo. En una ocasión, cuando Jesús fue arrestado, que se presentó ante Herodes, Herodes estaba impaciente porque quería que él hiciera algún milagro, alguna magia, como decían. Y Jesús quedó callado. Porque él decía de Herodes que es una zorra. Jesús, que era Herodes, que era un rey, que no era un rey que no era judío ni siquiera. No era un rey que debía estar gobernando Israel. Ante él no hizo ningún tipo de milagro. Pero ante la multitud esa que necesitaba saber quién era, sí lo hizo. Se revela a quien él quiere. Amén. Y en el versículo 23 dice, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Esa es una contestación, una respuesta directamente a la pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús pudo haber respondido directamente con esto sin hacer ninguna señal más. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y ya. Pero fíjate el amor de Dios, la gracia de Dios, y Él sanó. Amor por las personas que necesitaban de los milagros y por las personas que los iban a presenciar, ¿verdad? Y dice así, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Kinker dice que las bienaventuranzas no son de forma directa, sino de forma indirecta. ¿Cómo somos felices? Bienaventurado es ser feliz. ¿Cómo somos felices? Cuando no veamos tropiezo en Jesús. Si tú te enfocas en otra cosa, en buscar otra cosa, si te enfocas en buscar la felicidad, no vas a ser feliz. Si te enfocas en el propósito, que no haya tropiezo en Jesús, vas a ser bienaventurado. Vamos a ser bienaventurados. ¿Cómo hallamos nosotros tropiezo en Jesús? Hallamos tropiezo, ¿verdad? En la vida. ¿Qué significa tropiezo? Tropiezo en la Biblia significa caer, escandalizarse, ser escandalizado o perder la fe por causa de Jesús. Dice la Biblia que Jesús es la piedra angular, pero para algunos es piedra de tropiezo. O es la piedra angular o es una piedra de tropiezo. Alguien que por favor busque Isaías 8:14. Y otro hermano que me ayude con 1 de Pedro 2, del versículo 7 al 8. Primero Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha
venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para vosotros los que creen es precioso. Hemos cantado que Él es precioso, que Él es majestuoso. ¿Amén? Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. O es la piedra del ángulo o es una piedra de tropiezo. No hay puntos intermedios. O Jesús estudió o no lo estudió. ¿Qué es una piedra angular? Es la piedra fundamental que define la estabilidad o geometría de una construcción. También hay dos vertientes en esta definición. Una que es la piedra de fundación o la esquina de una edificación. Miren lo que encontré en la definición. Dice que es la primera piedra para que se coloque en una esquina al iniciar una obra. Sirve como referente para alinear todas las demás piezas y determinar la orientación del edificio. ¿Cuál es una piedra angular? ¿Viste una piedra angular para tu vida? Pues una piedra de tropiezo. Otros lo denominan como clave del arco o remate. Es la piedra central superior que bloquea el peso de las demás. La estructura colapsaría bajo su propio peso. Por eso que uno va a caer sobre. ¿Qué pasa? Que Cristo es piedra angular. Y Él está deteniendo todo el peso de las demás. ¿Qué pasa si, como dice aquí la definición, si quitamos esa piedra angular de nuestra vida? Dice que colapsaría bajo su propio peso. ¿Ven? Amén. La ira de Dios está puesta sobre nosotros. Y esa piedra angular que Él puso, ese cimiento, es el que evita que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Y colapsemos bajo qué? Bajo nuestro propio peso de pecado. ¿Entiendes? ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Qué pasa si yo de esta ecuación quito a Cristo? Toda mi vida va a colapsar. Dice la Biblia que por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra. Nada de lo que fue hecho sin Él. Para Él y por Él. Sean dominios, sean principados. ¿Cómo podemos nosotros vivir sin esa piedra angular? ¿Cómo podemos nosotros estar sin esa piedra que nos orienta a la vida? Colapsaríamos bajo el propio peso de nuestra vida, nuestro pecado. ¿Ven? Pero ¿por qué a veces tropezamos? Porque hay personas que tropiezan con Jesús. Bueno, como hemos venido diciendo desde que empezamos, por las expectativas de nosotros, o por las dudas. Dice que cuando Jesús no cumple las expectativas humanas, como le pasó a los fariseos, que esperaban un Mesías poderoso, un líder que los librara del yugo del imperio romano. Y Él no viene de esa manera. A las personas que más conocían la Escritura, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, dudaron. ¿Por qué? Dudaron porque no les agradaba la manera de que Jesús actuaba, que sanara a la gente, que se mezclara con los pecadores, que se mezclara con los publicanos. Eso para su vida, para su manera de vivir, no era tolerable. Era muy legalista. Cuando somos muy legalistas, tropezamos mucho. Cuando tenemos expectativas falsas o erradas, o dudamos mucho, tropezamos en Jesucristo. La incredulidad, el orgullo, hacen que tropecemos con la vida de Jesús. Por eso que Jesús nos llama a ser bendecidos. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dice el verso 23. No haya tropiezo, hermano, en la vida de Jesús. Porque el llamado sigue siendo el mismo. El de arrepentirnos y convertirnos. Amén. Dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle Juan a la gente: ¿qué saliste a ver? Decía, una caña sacudida por el viento. Más, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí que los que quieren vestiduras preciosas
persona débil, no era una persona superficial. No es una caña sacudida por el viento. Aunque Juan tenía dudas, no se dejó de llevar por todo el viento de doctrinas, sino que él quería afirmar lo que había visto y oído, que Jesús es el Mesías prometido. Juan no es un hombre de lujo, como dice ahí, no está en los palacios de los reyes. Juan es un profeta de Dios. El verso 27 dice: este de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino. Y en la historia paralela en Mateo dice que si lo querían recibir a Juan, dice Jesús: este de quien está escrito, vos que clamas en el desierto, preparar el camino, enderezar la senda del Señor. Os digo, el verso 28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Si dice que es como Elías, como el espíritu de Elías, ¿verdad? Que iba a enderezar el camino, que era el mensajero que le había enviado, podemos también comparar a Elías con Juan el Bautista. Y Elías en un momento de su ministerio también tuvo dudas. También tuvo temor y se escondió en una cueva cuando estaba siendo perseguido por Jezabel, ¿verdad? Después que había tenido esa victoria que Dios le había dado, desde ahí salió corriendo y se escondió en una cueva. No, Señor, tuve miedo. Y Dios en esa cueva tuvo que tratar con él. Así en esa cárcel, Dios tuvo que tratar con Juan el Bautista. Porque a veces dudamos. A veces dudamos del llamado que Dios nos está haciendo en medio de esta generación. Estos dos profetas, Juan y Elías, eran hombres de Dios, pero ambos en algún momento de su vida dudaron en cuanto a su fe. Y para nosotros en este momento es un recordatorio, mi hermano, de que Dios a través de su gracia nos revele cuál es el propósito y misión que tenemos aquí en esta tierra. Amén. Es para la gloria y la honra de su nombre. ¿Y ese llamado cuál era? Ese llamado que estaba haciendo Juan. Dice que en el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Es un llamado de arrepentimiento que Juan les estaba haciendo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué decían los fariseos? ¿Arrepentirme yo? Si yo soy intérprete de la ley, no tengo de qué arrepentir. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decían: si yo tengo por padre a Abraham. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si yo no le hago mal a nadie. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si yo soy un hombre bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo doy limosna a los pobres. Yo al que necesita siempre cuenta conmigo. Arrepentidos y convertidos. Pero yo no necesito de arrepentirme. Y yo vivo mi vida como yo quiero. Arrepentidos y convertidos. Yo no necesito arrepentirme si yo voy a los domingos a la iglesia. Arrepentidos y convertidos. No, pero si yo soy músico, yo toco todos los arrepentidos y convertidos. Es un llamado para todos. El verdadero cristiano vive una vida de arrepentimiento. Una vida diaria, conociendo que no es, en su propia fuerza no puede alcanzar nada. De que necesitamos la intervención divina. De que necesitamos que Dios nos rescate. De que necesitamos diariamente de su gracia. Que necesitamos diariamente de su misericordia. Que necesitamos no haya tropiezo en la vida y en la obra redentora de Jesús. Porque a veces nosotros como cristianos, a veces hallamos tropiezo en su soberanía. A veces hallamos tropiezo en su santidad. A veces hallamos tropiezo en cómo Él hace las cosas. Y queremos que la haga a nuestra manera. Hallamos tropiezo en cosas de su escritura, en su palabra, que no entendemos, que vivieron ser de una manera. Somos felices cuando no hallamos tropiezo en la persona de Jesucristo, en su nombre, en sus atributos. ¿Por qué la reacción de los fariseos es importante? Los fariseos y escribas eran expertos en la ley de Dios, pero su rechazo muestra que el conocimiento intelectual no es suficiente para la fe verdadera. Su orgullo y legalismo les impedía aceptar la gracia y el llamado al arrepentimiento. Y el llamado al bautismo es morir con Cristo para vivir con Él,
no es un rito, no es un mero rito que debemos hacer, sino es una expresión visible de cambio interior, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que brota de dentro hacia afuera. Amén. Verso 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Verso 32. Semejantes son a muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os estrechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. ¿A qué nos comparará a esa generación que estaba escuchando el mensaje? A niños que son inexpertos, a niños que nunca están contentos, que siempre están criticando. Juan el Bautista era criticado por su austeridad, no come ni bebe vino, y Jesús es criticado por su sociabilidad, come, bebe, es amigo de publicanos y pecadores. Y eso hacía un rechazo entre las personas en el contexto de Israel, era un rechazo para ellos, porque ellos no se podían acercar a publicanos, no se podían acercar a pecadores. Su legalismo no le permitía acercarse a Dios. Su legalismo había cerrado sus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios al arrepentimiento. Su legalismo y su falsa moral les impedía abrir los ojos espirituales y ver todas las señales que Jesús había hecho en su presencia. Es un llamado para nosotros ahora a que el legalismo, a que por mis propias obras, por mis propias fuerzas yo quiera alcanzar la salvación, o por mis propias obras yo me pueda salvar, o porque pueda hacer algo para añadir a la salvación. No hay nada que podamos hacer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Un pobre de espíritu es el que va así, con los ojos tapados de la vergüenza que tiene, extendiendo la mano, porque necesita un salvador. Porque no hay nada de valor en nosotros que podamos hacer para acercarnos a Dios. ¿Cómo respondemos nosotros al mensaje de Jesús? ¿Cómo debemos responder? Debemos abrir nuestro corazón para ver las obras de Dios, para ver su obra en su palabra. Debemos reconocer la autoridad y el llamado de Dios a través de sus mensajeros. No debemos ser como la generación que siempre critica, que siempre está insatisfecha, que nunca le acaba nada, que todo le molesta. Una generación que por fe acepte la autoridad de Dios, que por fe sea obediente. ¿Cómo respondemos a nosotros al mensaje de Jesús? Bueno, debemos examinar nuestra fe. Debemos saber si estamos avanzando, si estamos rechazando el reino de Dios. No seamos una generación, el llamado para nosotros ahora, como la que decía Jesús en aquellos tiempos. Se lo dijo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, al pueblo, a los publicanos, a los mensajeros de Juan el Bautista. Una generación que siempre está insatisfecha, una generación siempre criticando, una generación siempre dudando del mensaje de Dios, una generación sin contentamiento. Creo que el pastor el domingo pasado dijo que tuviéramos en cuenta esta palabra, el contentamiento, porque creo que pronto nos va a hablar de eso. Estemos contentos, hermanos, estemos contentos con lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Amén. Como les dije al principio, Jesús tranquiliza a Juan con la profecía del Antiguo Testamento, con Isaías 61 que ya hemos leído, pero también hace referencia a Isaías 35. Y la Biblia no lo dice, porque dice acá que cuando se fueron los mensajeros de Juan el Bautista, en el versículo 24, ¿verdad? Para finalizar, dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan el Bautista, Jesús fue y siguió hablando con las demás personas, con los demás que estaban escuchando. Pero yo me imagino que esos mensajeros llegaron a Juan a la cárcel, ¿verdad? A darle el mensaje. Y Juan le preguntaría: ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué les dijo? ¿Sí o no? Y ellos dijeron: bueno, no nos dijo ni sí ni no, sino que en presencia de nosotros sanó a los enfermos. En presencia de nosotros le dio vista a los ciegos.
en presencia de nosotros, le predicó el evangelio a los pobres. En presencia de nosotros, los mudos hablaron. Y yo creo que Juan otra vez cogió fuerza y ánimo. Y dice así el Isaías 35. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano no le será dada. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Quiénes verán la gloria de Jehová? Ellos estaban viendo la gloria de Jehová. No te lo puedes perder. Me imagino que los discípulos decían: Juan vimos la gloria de Jehová. Jesús es el Mesías prometido. La hermosura del Dios nuestro. Hemos cantado que Dios es hermoso. Pero verdaderamente Dios es más hermoso que nosotros tenemos. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Y Juan, que estaba con las manos cansadas en la cárcel, quizás dudando a ver si era un profeta de Dios, si había hecho lo correcto. Me imagino que cuando dice: bueno, ¿y por qué le dije esto a Herodes? Debía ser más políticamente correcto. Pero Jesús lo tranquiliza. Va al Antiguo Testamento y recuerda las promesas, recuerda las profecías. Que el Mesías haría esto, que daría vista a los ciegos, que el cojo saltaría, que la lengua cantaría, que el mudo hablaría. Y dice: de sí a los de corazón apocado. De sí a los de corazón apocado. Esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Decirle a Juan, a los mensajeros, decirle que está como espíritu opacado, que se levante, que Dios mismo vendrá y lo levantará. ¿Qué es un corazón opacado? Apocado. Es una persona que ha perdido el ánimo, que se siente temerosa, angustiada o sin fuerza para enfrentar las dificultades. En las Escrituras este término no se usa para juzgar la debilidad, sino para identificar a quienes necesitan fortaleza divina. El mensaje bíblico para el corazón apocado es siempre de ánimo, recordándole que no depende de sus propias fuerzas, sino de la intervención de Dios. Los que tienen corazón apocado necesitamos esa intervención divina. Ánimo, que vuestro Dios viene. Veremos la hermosura de Dios. Veremos a Dios en todo su esplendor. La hermosura del Dios nuestro. Nosotros veremos la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Estoy leyendo en Isaías 35, 6, 5. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y en el torrente en la soledad. Verso 8. ¿Por qué? Y habrá allí una calzada y un camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se escapará. Por torpe que seamos, estamos en un camino, pero no vamos a estar. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor por su palabra esta mañana. Y yo creo que sí, por sacarnos alguna reflexión de la palabra que hemos compartido esta mañana, es que nos muestra, ¿no?, la necesidad que tenemos de correr cada día a los pies del Señor. Nos muestra esa necesidad, ¿no?, que tenemos de vivir cada día a la luz de su palabra, dependiendo total y
tu voluntad para cada uno de tus hijos, como dice tu palabra, siempre es buena, es agradable. Amén. Amén. Muy bien, vamos a los asuntos de nuestra iglesia. Como venimos anunciando cada semana, continuamos con esta campaña por esta hora bonita de recoger medicamentos para enviar a Cuba, un ministerio que llevan nuestros hermanos Magda y Alberto. Y así comentar que el próximo domingo es cuando se va a hacer una... Hoy es el último día para apuntarse porque el sábado hay que comprar todo. Entonces, como había dicho nuestro hermano, hoy es el último día para apuntarse para la calle del próximo domingo. Aquí está, y lo que se recoja, digamos, con esta calle, digamos, es para contribuir a la misión de enviar medicamentos a Cuba. Retiro de jóvenes, del 2 al 5 de abril en Turis. Esto para inscribirse con Joaquín y Luciano, los hermanos del pueblo, que llevan el ministerio de jóvenes. Recordarlo del retiro, del 19 al 21 de junio, ya podemos ir ya apuntándonos aquí en Segovia con nuestro hermano Eduardo. Creo que Eduardo está en una dinámica de más o menos tener idea de cuántas, porque todavía el tema del local, para no es lo mismo buscar un local para un determinado número de personas que para más. Entonces, en función, a medida que le podamos ir confirmando, aunque luego pueda surgir cualquier cosa, pero que podamos ir confirmando a las personas que van a estar, se puede hacer ya una idea, digamos, del sitio que se va a buscar. Pero bueno, recordar eso, del 19 al 21 de junio tenemos nuestro retiro en la iglesia. Martes a las 7 de la tarde, aquí, culto de oración, tenemos que seguir orando y clamando a nuestro Señor. Es importante, importantísimo. Tanto como el culto de hoy, es importante. Jueves a las 7 de la tarde, también un día, esta aplicación vía Zoom, tenemos estudio bíblico, esto lo hacemos junto con los hermanos de la paz. Y el 28 de febrero a las 5:30, reunión de mujeres. Sábado a las 7 de la tarde, reunión de jóvenes, esto es en Puerto de Sagunto. Y el próximo domingo a las 11:30 tenemos nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Señor. Así que nos ponemos en pie para despedir nuestro culto al Señor. Señor.